Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta gloriosa mañana. Qué bueno saber que Dios es maravilloso, que Dios es digno de alabanza y de adoración. Y gracias a Él por la oportunidad que nos concede de conocer su palabra, de andar en ella, de agradarle a Él. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la palabra, el mensaje de Cristo, es lo que nos da a nosotros esa fe. Es la que nos revela esa fe para agradarle a Él en cada uno de nuestros pensamientos, acciones, palabras, actitudes. Y qué bueno es saber que hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Un saludo de parte de la Iglesia Alabanzas al Rey, aquellos hermanos que nos ven, que nos escuchan, de otras congregaciones, de otras personas que se allegan a nosotros en estos mensajes de la palabra del Señor. Y hoy queremos continuar con el tema Buenos Hábitos en Cristo. Esta es la 9ª enseñanza del tema Buenos Hábitos en Cristo. Y vamos a orar para entrar de lleno en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y aleluya, y las intenciones del corazón. Te pedimos, Señor amado, que en esta mañana gloriosa tú nos inspire, tú nos ayude, tú nos revele tu voluntad, Señor. Nos ayude a entender tu propósito, a entender tu mente, tu corazón, para caminar, aleluya, en el propósito que has destinado para cada uno de tus hijos en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recapacitar y ayúdanos a vivir la vida que a ti te agrada. Oh, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En las pasadas enseñanzas hemos estado estudiando sobre nuevos hábitos que los creyentes deben desarrollar para caminar en la nueva vida que Dios nos ha dado, que les ha dado. Y ya hemos visto algunos de estos hábitos o disciplinas, podríamos decir disciplinas, ya que son hábitos, disciplinas, actitudes, acciones en las que nosotros deberíamos llevar a cabo para agradar a Dios y ser de bendición a la gente que nos rodea. Hemos visto en las pasadas enseñanzas y hemos visto nuevos hábitos, aleluya, en nuestra vida, como la oración. Estudiamos a vuelo de pájaro porque es una enseñanza dividida en sus temas, y hemos cogido estos tópicos para alumbrar nuestro entendimiento, y lo hicimos con el propósito de estar en cuarentena y aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo en medio de la situación en que nos encontramos o de la que hemos estado ya saliendo. Hemos visto el buen hábito de la oración. El segundo punto que hemos visto es la fe en Dios, la importancia de la confianza plena en Dios. El tercer punto que vimos fue la meditación en la palabra de Dios. Y el último que estudiamos, que lo vimos en bastante detalle, el tema de la obediencia. El quinto punto que vamos a entrar en este día, no se olvide que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Dios ha creado en nosotros, aleluya, por su espíritu, el deseo, el anhelo por caminar a la luz de su palabra en cada uno de estos puntos que ya hemos visto. Y un punto bien importante para nuestras vidas es el que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Aprendamos a depender del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es importante que aprendamos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino a morar en la vida de nosotros los creyentes cuando, aleluya, por la gracia de Dios, Cristo vino a morar en nosotros. Una vez que Él vino a morar en nosotros, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada, hermano. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Antes de partir, antes de ir al sacrificio de la cruz, Jesús nos dio instrucciones sobre el Espíritu Santo. Yo quiero que veamos esto en esta mañana. Quiero plasmarlo en el corazón de cada uno de ustedes por medio de las Escrituras. Y estoy utilizando en esta mañana, a menos que diga lo contrario, la Biblia textual. La Biblia textual.
Vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Juan 14, verso 15. Yo quiero que usted oiga lo que el maestro dijo antes de partir, las instrucciones que nos dio antes de partir, antes de ir a la cruz. Y él dice lo siguiente, Juan 14, verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro paracleto. Usted sabe que en las otras versiones dice os dará otro consolador, pero en el griego la palabra es paracletos, y paracleto es uno que está aturado para ayudarte, uno que está aturado para respaldarte. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. Importante, en la mente de los discípulos está el hecho de que el maestro se iba, de que ya el maestro no iba a estar con ellos. Pero él les dice algo a ellos bien importante, yo me voy, pero les dejo el paracleto, les dejo al consolador, les dejo uno que va a estar al lado de ustedes para ayudarles en todo momento. Y no solamente que lo deja, dice para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo vino a morar en ti, mora en ti y está contigo para siempre? No solamente eso. Oiga, usted y yo tenemos que tener la reverencia y el cuidado. Presta atención. De caminar conforme a la voluntad de Dios, de tal forma y manera que en Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es sensible. Es sensible. Hágase consciente de que el Espíritu Santo viene a morar en usted para dirigirlo a usted, para guiarle a usted, para ayudarle a usted a caminar en la palabra de Dios. Dicho sea de paso, lo vamos a ver ya mismo, Él se va a encargar de revelarte, iluminarte con el conocimiento que ya fue plasmado, que ya fue revelado en las Escrituras. Ya no hay una nueva revelación que dar. Todo lo que hay ya está plasmado en las Escrituras, ya fue revelado en las Escrituras, pero cuando usted y yo comenzamos a estudiar, a meditar en la palabra del Señor, a escudriñar la palabra del Señor, es el Espíritu Santo, dicho sea de paso, el autor de las Escrituras, el que inspiró las Escrituras. Él te va a revelar aquellas cosas que ya fueron escritas en las Escrituras para tu edificación, tu crecimiento, tu madurez espiritual y para que tú puedas caminar agradando al Dios eterno y en la espera, aleluya, de la eternidad con Él. Amén, hermano. Y yo rogaré al Padre, verso 16, y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Usted escuchó eso? El mundo no lo puede recibir. Por eso es que el mundo no entiende estas cosas. La gente que vive sin fe, sin Dios y sin esperanza no pueden captar, no pueden entender la revelación que viene al Espíritu. Es más, esto es lo bueno de cuando uno está predicando y estudiando la palabra del Señor. Yo creo que en un momentito, no estaba en la agenda, pero el Espíritu Santo está en medio nuestro y el Espíritu Santo nos dirige, nos guía, aleluya, a leer. Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Como usted sabe, cada uno de estos tópicos que hemos estado tomando, que hemos estado hablando de ellos, son resúmenes, si fuésemos a enseñar de cada uno de estos tópicos individualmente, serían series largas, hermano. Series largas. Y mi intención no es llevarlo en una serie larga, sino tomar algunos puntos importantes que se constituyan en hábitos en nuestra vida y podamos desarrollarlo como nuevas criaturas que son. Ahora, mira, 1 Corintios capítulo 2 y el verso 9 dice,
A eso se refieren las escrituras cuando dicen, estoy leyendo ahora de la Nueva Traducción Viviente: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Si te diste cuenta ahí, en el verso 15 de Juan 16:15, si me amáis, guardáis mi mandamiento, y él dice que él tiene algo preparado para aquellos que le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas, oiga, por medio de su Espíritu, dice el apóstol Pablo. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Usted no va a conocer las Escrituras, ni va a conocer nada de Dios, a menos que sea por medio del Espíritu Santo, que saca lo que está escondido, que saca lo que está en secreto en el corazón de Dios, se los trae al corazón de usted, por medio de las Escrituras. ¿Qué más sigue diciendo? Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce el propósito, la mente, el corazón de Dios, y eso es lo que Él va a traer a la luz al corazón tuyo, al corazón mío, para que podamos caminar a la luz de eso. Queda determinado para nosotros. Y sigue diciendo, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios ha regalado, nos ha dado por gracia. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otro. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe dónde está la mente de Cristo? En su palabra. La mente de Dios, la mente de Cristo, el corazón del Padre. Pero solo es revelado por medio del Espíritu Santo. Oigan, y lo más hermoso y lo más maravilloso, hermano, que nosotros sin merecerlo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Ya el velo se rasgó, ¿se acuerdan? Ya el Espíritu de Dios no mora en templos humanos. El Dios viviente, el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Qué cosa linda, hermano. Qué cosa bella. Qué tremenda bendición. ¿Sabes qué es lo que me entristece? Que a veces nosotros cometemos tantos pecados y cometemos tantos errores y entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece. Va a usted ver que en los versos que estamos leyendo y vamos a seguir leyendo, va a encontrar que el Espíritu Santo no es una fuerza. Como nos daban a entender alguna gente que andan con unas Biblias por ahí tocando las puertas de los hogares, los famosos testigos. Mire, el Espíritu Santo no es una fuerza. Él tiene fuerza. Él tiene poder. Pero Él es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. La tercera persona de la deidad de Dios. El Espíritu Santo es una personalidad. Es una persona, hermano. Es una persona. Va a encontrar, vamos a ver ya mismo que Él oye, Él testifica, Él da testimonio, Él dirige, Él guía. Hermano, Él mora contigo y estará contigo por siempre. En los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, en el momento de la tribulación, de la enfermedad, Él está contigo. Él vino a ser tu ayudador, tu paracletos. Volvamos al capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros
y estará con vosotros. En aquellos tiempos Él estaba con ellos en la persona de Cristo, pero Jesús le dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No tan solamente mora en mí y ustedes se acercan y Él se acerca a ustedes por causa mía, Él estará con vosotros. Él le promete a la iglesia que el Espíritu Santo va a estar con ellos. Hay mucho que podríamos hablar sobre el Espíritu Santo, hermano. Pero con lo que vamos a ver te puede ayudar a ti a extender este conocimiento, a estudiarlo por tu propia cuenta. Aunque usted en nuestra congregación, usted ha escuchado sobre el Espíritu Santo de un lado y de otro, en distintos temas, pero usted tiene una concordancia en su casa, posiblemente tenga una Biblia de estudio Thompson, tenga una Biblia encadenada a temática, distintas versiones, etcétera, etcétera. Puede sacarle más provecho. Simplemente lo que estoy dedicándome en estos estudios es a exhortarte, a animarte, a que escudriñe las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la fuente de la vida, hermano. Cuánto alaban al Señor de gloria. Vaya conmigo, no, en el verso 18. Después que él dice, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, luego dice, no os dejaré huérfano, vengo a vosotros. Y ese vengo a vosotros a mí me llama tanto la atención, porque el Señor es el Espíritu. No te rompa la cabeza, yo tampoco me la voy a romper. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo no sé si tú te das cuenta de lo glorioso que es servir a Cristo, lo glorioso que es servir al Señor, lo glorioso de tener a un Dios vivo en medio nuestro, tener una revelación clara y precisa de Dios. Esto lo enseñaban en la iglesia muerta del mundo, pero la palabra de Dios nos lo enseña en la iglesia de los primogénitos, en la iglesia de los siervos y siervas del Dios Altísimo, lavados con la sangre del Cordero, donde Jesucristo es el Señor, es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Alabado sea el nombre del Cordero. Vaya conmigo a Juan 14, verso 23. Y esta escritura la hemos visto en los tópicos anteriores. Juan 14, verso 23, sigo leyendo de la Biblia textual, donde dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Ya hemos visto que en otras versiones dice, mi palabra obedecerá. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. Vendremos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos a él. Vendremos a él. Y haremos morada con él. Aleluya. Verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas he hablado estando con vosotros, pero el Paracleto, y va a definir quién es el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, como ustedes conocen en la versión de Reina Valera y otras versiones, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga lo que hace el Espíritu Santo. Si una fuerza no hace lo que vamos a leer ahora, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Ahora entiende por qué cuando estás hablando con alguien, estás ministrando con una persona, a una persona que está en necesidad, y de momento empiezan a fluir esos versos y escrituras que traen aliento, que traen fortaleza, que alientan la fe de la otra persona. Y tú dices, pero qué raro, porque el Espíritu Santo te las trae a memoria. El Espíritu Santo que ha estado ministrando en tu vida, ha estado ministrando a tu corazón. El Espíritu Santo comienza a sacar del tesoro que está allá adentro en tu corazón lo que la persona necesita, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué hermoso, hermano. Esto nos sigue indicando algo a nosotros. No hay ninguna habilidad en ti, no hay ninguna habilidad en mí, el Espíritu Santo, hermano. Y a veces nos sentimos tan orgullosos. Ay, como Dios me usa. Mire, hermano, no es como Dios lo usa. Nosotros simplemente somos vasijas de barro que cargamos con la gloria de Dios.
Somos instrumentos para la gloria de Dios, hermano. Dele a Dios toda la gloria siempre que Dios lo use. Yo aprendí cuando a mí me ordenaron, se me hizo mucho énfasis, y te estoy hablando del 1981, hace 39 años atrás, cuando se me ordenó al ministerio. Se me hizo hincapié continuamente: dale a Dios siempre la gloria, dale a Dios toda la gloria. El hermano anciano que estaba a cargo de la ordenación me lo decía una vez: Orlando, dale siempre a Dios la gloria. Porque es que a veces somos usados por Dios, hermano, y se nos trepa la cabeza. No permita que se te trepe la cabeza, que se te quede en el corazón, para que el corazón fluya para suplir la necesidad de la gente y le dé la gloria a Dios, hermano. Y yo doy gloria a Dios porque siempre viene ese pensamiento a mi mente: tengo que hacer lo que vaya a hacer para la gloria de Dios. No para ser conocido, no para creer que hablo bien. Mire, si hay alguien que tiene que darle gloria a Dios, soy yo. Porque tal vez yo no tenga la mejor dicción, quizás yo no tenga la mejor forma de hablar. Pero ¿sabes qué? Moisés es mi norte. Si él tartamudeaba, no importa si yo tengo problemas con algunas letras. Lo importante es que me pongo en las manos de Dios y vamos a la palabra de Dios, y la palabra es la que nos edifica. No soy yo, es la palabra de Dios. No eres tú, es la palabra de Dios en ti. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas he hablado estando con vosotros, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Me gusta eso. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Él te va a traer a memoria en el momento oportuno la palabra que tú necesitas, en el momento indicado, para la gloria de su nombre. Amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Mira Juan capítulo 15, verso 26. Estamos hablando del Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. No dependa de usted mismo, de sus capacidades o inteligencia. Dependemos del Espíritu Santo, de la frescura del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo, de la gracia y la gloria del Espíritu Santo. Juan 15, verso 26 dice: cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde el principio. Desde un principio. Fíjate que dice que el Espíritu de verdad procede del Padre y da testimonio acerca de mí. No una fuerza, una persona que da testimonio, testifica. Porque estáis conmigo desde un principio. Mira Juan 16, verso 7. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Jesús dice: conviene que yo me vaya. Yo imagino a los discípulos: ¿cómo que conviene que tú te vayas? No te vayas. Pero dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La otra versión dice: convencerá al mundo. Redarguirá o convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y Él explica: de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Tú sabes que la razón con la que Dios va a condenar o a juzgar a los hombres en el mundo no es por las cosas que hicieron? Es por lo que dice aquí. Dice: y de pecado porque no creen en mí, por no creer en Cristo. Porque la salvación es en Cristo. La salvación fue por Cristo. Y los hombres no van a ser juzgados porque fumaban, hacían aquello, hacían lo otro. No, van a ser juzgados porque no creyeron en Cristo. Cuando usted está en Cristo, lo otro se va. ¿Usted entendió? Alabado sea su nombre. Y Él dice: de pecado porque no creen en mí. Verso 10. De justicia porque voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En aquel momento no podían sobrellevar ciertas cosas hasta que el Espíritu Santo pudiera venir, morar en ellos y abrir los ojos. Pero cuando venga aquel,
el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Es el Espíritu Santo el que te va a dirigir por aquellas cosas que vendrán, las que han de venir, hermano. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu Santo lo toma del Padre y lo trae a nuestro corazón. Pero ¿sabe cómo se manifiesta todo esto, hermano? Porque hay mucha gente que dependen del Espíritu y todo es profecía y todo es revelaciones. No se constituye en un místico más, hermano. Constitúyase en un estudioso de las Escrituras. Es aquí donde Él se muestra, se revela, se manifiesta y te da a entender las cosas que están y las que están por estar. Quiero citar unos comentarios del pastor Andrew Rogers, el pastor Andrés Rogers. Me gustó mucho unos comentarios en un devocional del amor que vale, del hermano Andrew Rogers. Y estoy citando a Andrew Rogers, dice, fíjate que antes de leerte lo que dice Andrew Rogers, en el verso 7 decía, el verso 8, y cuando venga el Espíritu, cuando Él venga, redargüirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Decía de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y ya no me veréis más, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El pastor Rogers, que ya está en la presencia del Señor hace unos cuantos años atrás, él dijo, el diablo le acusa de pecado. El Espíritu Santo le convence de su pecado. Si te sientes acusado por el pecado, no es Dios. Eso es lo que está diciendo Andrés Rogers. Déjame citarlo de nuevo. El diablo le acusa de pecado, el Espíritu Santo le convence de su pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia? El diablo le acusa para alejarle de Cristo. El Espíritu Santo le convence para acercarle a Cristo. El diablo quiere que se sienta bajo la carga de la culpabilidad, para que diga, no soy bueno, no puedo vivir la vida cristiana, hay algo mal conmigo, Dios no escucha mis oraciones, no me hace ningún bien ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando usted cree esa mentira, sigue diciendo el pastor Rogers, usted está permitiendo que el diablo se le aleje de Dios. El diablo le acusa para destruirle. El Espíritu Santo le convence para recuperarlo. Él está tratando de corregirle y traerle de regreso para que pueda conocer la llenura del gozo. El Espíritu Santo le acerca a Cristo para que usted pueda confesar sus pecados y ser perdonado y limpiado. Y cierro la cita del pastor Andrew Rogers. Pero mira qué interesante. El Espíritu Santo te convence de pecar. No solamente eso. Usted y yo sabemos cuando pecamos que a veces decimos, hay algo dentro de mí. No, no es algo dentro de mí, es alguien dentro de ti que te dice, es necesario arrepentirte. Es necesario volver atrás. Es necesario pedir perdón. Es necesario ser restaurado. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que confiese tu pecado. Es necesario que restituya. Es necesario que te acerques a mí. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. ¿Ve por qué es tu ayudador? Es el Espíritu Santo que te lleva a los pies del Maestro. Es el Espíritu Santo que te lleva a la santidad. Habla del Espíritu de santidad. Es el Espíritu Santo. Hay que volver a la sensibilidad del Espíritu Santo. Pero yo quiero que vaya conmigo ahora al libro de Hechos, capítulo 1, verso del 1 al 8. Hechos 1, del 1 al 8. Usted sabe que el libro de Hechos lo escribió Lucas. Y él dice en el primer tratado, Teófilo, verso 1, Hechos 1:1, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y esas cosas usted la ve en el Evangelio de Lucas, o de San Lucas, como usted quiera llamarlo.
Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días y hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Sigue leyendo, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí es que llega entonces, está a punto de renacer la iglesia del Señor. Está a punto de ser traída a la luz la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Cuando él le dice: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la razón por la cual entendemos que cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo, somos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo, el cual tiene muchos miembros y muchas funciones. Ahí usted y yo estamos, por la gracia de Dios. Y no tengo el tiempo para entrar en todos estos asuntos, pero use como referencia 1 Corintios 12, verso 13, 1 Corintios 12, 13, Romanos 8, verso 9, Romanos 8, verso 9, 1 Corintios 6, 19 al 20, y Tito 3, del 5 al 6. Búsquelo, escudriñelo. Se va a dar cuenta que el Espíritu Santo nos sumergió en el cuerpo de Cristo y Él mora ahora en nosotros. Y eso es importante que lo entienda cuando haga de ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo sé que en las distintas denominaciones pueden haber puntos de vista distintos y diferentes, pero estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo, estamos bautizados en el cuerpo de Cristo, estamos bautizados con el Espíritu Santo. Mucha terminología: bautizado en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo que dice la Biblia. Estamos estudiando la palabra de Dios. Léalo, estúdielo, medítelo. Seguimos en el verso 6 de Hechos 1:6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo es el agente de poder de Dios. El Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos, aleluya, el poder de Dios para una obra: ser testigo, testificar, dar testimonio de algo, ser testigo, mostrar evidencia que no puede ser negada. ¿Cuánto dicen amén? Alabamos el libro de Hechos, capítulo 2, porque Él los manda a esperar la promesa del Padre. Es cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Algo extraordinario pasó ese día, para testimonio, aleluya, de los que estaban allí y especialmente del pueblo de Israel. Y dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Así que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia, el Espíritu Santo vino con las señales en la iglesia para dar testimonio de la realidad del poder del Evangelio, del poder de Dios, de las promesas que estaban venían dirigidas desde el Viejo Testamento, hermano. Derramó el Espíritu Santo sobre toda la carne que se encontraba en aquel lugar, en aquel tiempo, en aquel día. Aleluya.
Y ahí comienza la iglesia entonces a caminar en el poder del Espíritu Santo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, siendo movidos por el Espíritu Santo, como hasta el tiempo de hoy. Aleluya. Esta es entonces la razón por la cual los creyentes, al recibir el Espíritu Santo en la salvación, debemos seguir buscando la llenura, la plenitud del Espíritu para ser controlados y dirigidos por el Espíritu en la vida diaria y ministerial. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, verso 18, lo estoy leyendo ahora de la Nueva Traducción Viviente, dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. ¿Por qué dice no se emborrachen con vino o con cualquier otra sustancia? Porque una vez que tú estás borracho o estás sometido a una sustancia, esa sustancia va a controlar tu mente, tus pensamientos, tus acciones, tu vida, la va a dirigir, la va a controlar. Mas sin embargo, él dice, eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu. Pero yo quiero leerlo en la versión lenguaje actual. En la versión lenguaje actual dice, traducción lenguaje actual: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Fantástica esta traducción. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. El Espíritu Santo viene sobre ti para controlarte. El Espíritu Santo viene sobre ti para dirigir tu vida y que tú mantengas un control y que tengas una estatura espiritual, que puedas trabajar contra las acechanzas del diablo, las acechanzas de la carne, de los deseos pecaminosos, y tú puedas vencer para la gloria de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Él venga sobre nuestra vida, Él nos controle. Ese verbo griego indica que es una situación, una acción continua, la cual significa vivir en obediencia continua a la palabra de Dios, mientras dependemos y esperamos en Él para que nos fortalezca y nos guíe. Hermanos, solo al orar y depender del Espíritu Santo podemos llegar a hacer y a hacer lo que Dios desea. No olvidando lo que dice el libro de Romanos 8, 26, 27. En la Biblia textual dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Otras dicen conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que es el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, la debilidad carnal, humana que tenemos. No sabemos a veces cómo orar, pero el Espíritu Santo, fíjate, dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. No dice que usted está orando con gemidos indecibles, no, el Espíritu es el que intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Cuando oramos, intercedemos a favor de otros y oramos aún por nosotros mismos, Él gime por nosotros. Así que, amados hermanos, les exhorto en esta mañana a mantener este buen hábito de depender del Espíritu Santo. Mantengamos nuestra comunión con Dios por medio de ese Espíritu glorioso. Nuestras vidas serán agradables a los ojos del Señor y nuestro testimonio será claro ante las personas que nos rodean. Señor, te doy gracias por el Espíritu Santo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor amado, te pido que te reveles por medio de ella, que a través de esta enseñanza nos dirijas a seguir buscando, a seguir llenándonos de ti, a ser controlados por ti, a amarte más, desearte más y entrar en tu propósito. Yo te pido que tú derrames el poder del Espíritu Santo sobre los que nos oyen en esta hora, nos ven y nos oyen, y que tú supras cada necesidad de cada vida, que tú supras, Señor amado, sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas, sus necesidades, aleluya, en las finanzas, que tú obres conforme a tu bondad y tu misericordia, que tú quebrantes las cadenas, que tú rompas los yugos y traigas libertad. Y sobre todo, Señor, que la convicción del Espíritu Santo los traiga a tus pies con un corazón contrito y humillado, el cual jamás, aleluya, el cual jamás tú desechas, porque el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, amada hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo y nos veremos en la próxima enseñanza de buenos hábitos en Cristo Jesús. Amén y amén.